Bueno, la idea de este vivo es un poco compartir. También helado en Córdoba, sí, hoy es un día tremendo, igual ya estamos saliendo de este invierno, pero la verdad es que ya no se aguanta más el frío. Pensaba cuando empecé a diseñar los labs de temporada de COVID, que el lab de Design Thinking era el que yo venía haciendo más habitualmente en tiempos pre-COVID. Tenía todo bastante armado, tenía todo bastante definido y tenía todas las condiciones para empezar a hacer este lab, porque realmente habíamos tenido 3 ediciones presenciales muy exitosas, la gente que había pasado por el lab, la mayoría había podido implementar algunos talleres, algunos procesos. Yo estaba escribiendo el libro, estaba muy segura que realmente eso era lo que tenía que hacer, lo que tenía que facilitar con mis colegas, y que la metodología de design realmente estaba funcionando muy bien para todo lo que era transformación cultural organizacional. Y cuando empezó COVID y tuve que replantearme por dónde empezaba a ofrecer estos talleres, estos labs, arranqué por estructuras liberadoras y no por design thinking, porque principalmente me habían pasado varias cosas. Lo primero que me había pasado es que todos mis clientes con los que tenía trabajo ya definido sobre design thinking se habían caído sin fecha de retorno. Y segundo, porque el lab de design era muy complejo, es muy complejo, y yo entendía que tenía que tener como mucha experiencia en facilitar online. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora volvimos nuevamente con la idea y por qué ahora vamos a hacer el lab de design thinking? Principalmente porque pasaron algunas cosas muy interesantes. La primera es que los proyectos que estaban frenados de transformación cultural empezaron otra vez como a revivir. Entonces, realmente las organizaciones empezaron nuevamente a pensar en la posibilidad de trabajar en la transformación cultural, también en el formato virtual. Y además porque yo había ganado más experiencia. Cuando empezó COVID, yo no tenía ninguna experiencia en facilitar design thinking online o en acompañar a mis clientes en sus propias transformaciones, y me parece que es muy importante cuando uno facilita y cuando uno le brinda a los colegas una herramienta tan potente y una metodología tan particular como la de design thinking. Me parecía importante, por lo menos yo desde mi enfoque, poder haberlo practicado, poder haber trabajado con la herramienta en el formato virtual antes de facilitar para que otros lo puedan hacer. Así que por eso Design Thinking estuvo a fuego lento, estuvo ahí calentándose despacito como un tubo de ensayo en un laboratorio que no queremos que explote, y estuvo durante todos estos meses siendo fruto de una experiencia y viendo cómo podíamos realmente generar y robustecer el aprendizaje en esta metodología, que hoy ya por suerte estamos nuevamente empezando a recibir pedidos respecto de cómo acompañar esta transformación desde el diseño centrado en las personas. Para los que no conocen nada de la metodología de Design Thinking es una metodología que proviene de las herramientas vinculadas con el Human Centered Design, que tiene que ver con el diseño centrado en las personas. Y Design Thinking plantea un diseño centrado en las personas muy particular porque el enfoque está relacionado con la empatía hacia el usuario. Y esto también es algo que tuvimos que transitar. Las preguntas relacionadas con ¿será posible generar empatía online? ¿Será posible generar vínculos emocionales detrás de la pantalla? ¿Podremos realmente conectar con el otro desde ese lugar, desde un lugar remoto? ¿Cómo generamos empatía? ¿Cómo generamos que la persona que venga a ser parte del proceso realmente pueda confiar y pueda entregar información valiosa para los diseños? Bueno, todas esas fueron preguntas que con los meses fuimos de alguna forma empezando a visibilizar como respuestas posibles de dar. En principio sí estábamos logrando que la gente entienda que en esta nueva normalidad era la forma y que había cosas que ya no podían seguir esperándose. Las primeras pasos de transformación cultural que vimos en las organizaciones en tiempos de COVID tuvo que ver con los protocolos. Los protocolos de seguridad en el regreso al trabajo son elementos de la cultura organizacional. Quizás no las teníamos tan claras en algunas organizaciones, pero las empresas que trabajan, por ejemplo, en plantas industriales, los protocolos de seguridad son cosas que son habituales y son parte de la cultura, ¿no? A partir de COVID, todas las organizaciones dieron su primer gran paso en transformación cultural, sin quizás saberlo, porque armar un protocolo es transformar la cultura. Pero bueno, realmente era simplemente un paso cultural de emergencia, era un plazo cultural que para muchos era la posibilidad de funcionamiento, pero no garantizaba de alguna forma romper el status quo, romper la inercia de un montón de cosas que estaban generando dificultades en la convivencia organizacional.
Simplemente lo que hacían era ponernos otra vez a trabajar juntos en un espacio físico, ¿no? Después de los protocolos se empezaron nuevamente las preguntas, aquellas cuestiones que antes de COVID ya eran un problema, siguieron siendo un problema y quizás en algunos casos mucho más agudo. Y bueno, empezamos a pensar que ya era un momento para trazar estos puentes empáticos y empezar a trabajar con design. Y eso es lo que hoy está pasando, por lo menos en la Argentina y en Latinoamérica, con un montón de clientes. Otra oportunidad que nos dio COVID y la virtualidad es que estamos pudiendo trabajar en proyectos más globales, donde estamos pudiendo transformar procesos, por ejemplo, de recursos humanos que son regionales. Por ejemplo, el proceso de selección, que tenemos una organización que trabaja en un proceso de selección que está bastante desalineado entre toda la región, la gente de Perú, la gente de Chile, la gente de Argentina, la gente de Bolivia. Bueno, estamos pudiendo trabajar en rediseñar procesos y transformar procesos de forma global, cosa que también es una hermosa oportunidad, porque una de las cosas más interesantes de la metodología de design, además de que está vinculada con el diseño centrado en las personas y un diseño centrado empáticamente en las personas, además es que la diversidad nutre muchísimo el proceso de transformación organizacional desde design. Design se basa en la colaboración extrema como uno de los pilares, en la diversidad como una de las oportunidades y en la empatía como la forma vincular que trazamos en los equipos de diseño y para con los usuarios sobre los cuales estamos diseñando. Así que hoy por hoy, realmente después de estos meses, de estos 100 y tantos días que tuvimos de COVID, yo por lo menos desde mi mirada estoy viendo que tenemos una súper oportunidad ahí en acompañar la transformación cultural con estas metodologías, y por eso también estamos hoy conversando un poco sobre eso para sensibilizarnos, y los que ya empezaron a trabajar con design poder un poco volver a ponerlo sobre la mesa, y quienes no la conocen empezar a conocer que hay una metodología que realmente es muy piola y que nos puede ayudar a acompañar. Yo ayer tuve una webinar donde compartí un poco mi propósito, y creo que dentro de este propósito, también en mi transformación, yo trabajaba en Change Management con algunas herramientas de trabajo bastante alineadas con lo que estoy haciendo. Yo les nombraba ayer el libro estoy viendo el autor, pues siempre me olvido, de Vicente González, que era el libro de gestión del cambio, que trabaja de la metodología de HCM Book, de Human Change Management Body of Knowledge, que son metodologías que están muy, muy cercanas al diseño centrado en las personas. Y de ahí pasé al Design Thinking casi naturalmente, casi sin darme cuenta, porque entendí que había algo más que tenía que ver con cómo trazábamos este proceso, ¿no? Para los que no saben nada de Design Thinking lo que hace básicamente es transformar y trabajar sobre las oportunidades que hay en aquellos problemas que son problemas a los que nosotros llamamos wicked problems. Wicked problems son problemas malditos en la traducción en inglés. ¿Qué significa un wicked problem cultural? Son esas cuestiones que en la cultura molestan, pero también están muy naturalizadas, ¿no? Esto de que siempre acá se hizo así, ¿sí? Que siempre lo hicimos de este modo, que es parte de nuestro ADN. Ayer les contaba una organización que cuando hablábamos sobre cultura me decían, bueno, pero esto que estamos debatiendo es parte de nuestro ADN, ¿no? Cuando uno escucha esas cuestiones siendo consultor de transformación, empieza a parar un poco la oreja, porque uno dice, bueno, si es del ADN, significa que no se puede transformar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa concepción de que algo es parte del ADN en la organización? Pensemos esto en pymes, donde quizás tiene que ver con la concepción de los fundadores incluso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de estos problemas, que son problemas que se han intentado resolver de otras formas, pero realmente no han tenido solución, no han tenido una forma de solución sustentable, y siguen haciendo ruido o están excesivamente naturalizados. Modelos de liderazgo, políticas organizacionales, procesos como el feedback. ¿Qué organización que ustedes conocen no les han planteado que están muy disconformes con cómo se hace el feedback anual, que el feedback en realidad no sea una vez por año, sino que sea siempre? Sin embargo, no se puede instalar en la cultura una forma de transfer de la información del feedback que no sea con la organización administrativa que da el feedback de fin de año, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de oportunidades que tienen que ver con cosas que son muy culturales, que tienen que ver con los hábitos, con las costumbres, con los mitos, con la identidad organizacional, que podemos empezar a decir, bueno, si realmente esas cuestiones ya hoy no responden a la realidad de la organización, o los que vivimos en la organización, los que las habitamos, no nos sentimos realmente conformes y felices, no nos genera bienestar, bueno, ahí tenemos una oportunidad de transformación. Y Design Thinking lo que plantea es que más allá de que haya un indicio de que por ahí viene
por ejemplo, no sé, nos molesta mucho cómo generamos el feedback 360, nos molesta que a fin de año simplemente sea una instancia administrativa, me entero de cosas a fin de año que no me tendría que enterar a fin de año, sino que tendría que poder tener la oportunidad de trabajar. Cuando tenemos esa escena montada, lo que nos tenemos que preguntar ahí es realmente cuál es el problema, ¿no? Cuando uno trabaja en mejora continua de procesos, lo que hace es atacar ese problema directamente. Asumimos que ese es el problema es que el feedback a fin de año no funciona y trabajamos sobre, bueno, cómo lo organizamos distinto para que suceda en diferentes momentos del año, por ejemplo. Cuando hacemos Design Thinking trabajamos distinto. Lo que decimos es, ahí hay un pedido, Recursos Humanos nos plantea, mira, queremos transformar el feedback porque nos parece que no está funcionando bien esa instancia de evaluación. Y lo que hacemos nosotros, en vez de tomar eso como el problema, tomamos eso como un pedido. Y lo que hacemos con esa información, antes de enmarcar y de pensar cuál es el problema, es relacionarnos profundamente con el usuario del problema. Que la gente que recibe ese feedback nos venga a contar realmente cuál es el problema. Y no le preguntamos directamente cuál es el problema. Lo que hacemos es generar instancias donde la persona pueda, de alguna forma, contarnos profundamente qué hay detrás de ese problema. ¿Qué indicios culturales hay detrás de ese problema? ¿Qué podemos transformar detrás de ese problema? Y de la mano de eso, recién ahí cuando tenemos una mirada muy profunda de quienes habitan esa dificultad, los que tienen justamente, son receptores de esa dificultad, los que ven que ahí hay algo que les molesta, algo que es incómodo, algo que no funciona, cuando tenemos mucha cantidad de información de forma divergente, de forma amplia, de forma disruptiva, recién ahí nos ponemos a pensar cuál es el problema. Este es el funcionamiento inverso que le da la metodología a la forma de análisis tradicional de los problemas, y lo más interesante es que por lo general cuando llegamos a entender cuál es el problema nos damos cuenta que el problema era muy diferente y mucho más profundo que simplemente el pedido de quiero que rediseñen el proceso de feedback, por ejemplo. Ahí, en ese momento, cuando estamos pensando en este proceso, hay algo que está bueno que ustedes puedan ver, que es que las personas que son parte del feedback, que son parte del equipo de diseño, que son parte de este equipo de diseño que va a trabajar en cultura, también son miembros de esa cultura, porque Design Thinking se hace con las personas de la organización. Lo que hacemos nosotros es convocar voluntariamente a gente de la organización que quiera transformar las cosas. Entonces, cuando yo estoy en ese equipo de diseño, yo estoy trabajando con un equipo de diseño que es interno, también tengo que tener muy presente que ese equipo de diseño es parte de la cultura. Entonces tiene una doble mirada. Por un lado, va a conducir la metodología para que los procesos se puedan transformar, pero también no tenemos que perder de vista que esa gente también habita la cultura, también tiene sus juicios y paradigmas respecto a la cultura y también nos pueden dar información súper valiosa sobre la transformación cultural. Entonces, cuando hacemos design desde este enfoque, a diferencia de design thinking para quizás trabajar experiencia cliente, donde clientes de afuera, o cuando trabajamos modelos comerciales, o cuando trabajamos producto, que siempre hay un cliente que es un cliente que no habita la organización, en transformación cultural, el equipo de diseño está compuesto por personas que viven todos los días en la organización. Y nosotros como facilitadores lo que tenemos que hacer justamente es mediar en las conversaciones para que sean conversaciones respetuosas, para que sean conversaciones donde podamos tener esta doble mirada, para que realmente cuando analicemos los problemas podamos tener una mirada amplia, diversa y que incluya justamente la diversidad de opiniones respecto de eso que estamos trabajando y diseñando. Lo que llamamos Wicked Problems en Design Thinking, a diferencia de los problemas tradicionales, metafóricamente los asimilamos a lo que sería la diferencia entre armar un rompecabezas y un misterio, ¿no? Armar un rompecabezas sería la forma tradicional de solucionar un problema, donde nosotros sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la foto que tenemos que armar, ¿sí? Sabemos cuál es el rompecabezas que tenemos que armar, tenemos todas las piezas y nuestro gran desafío es armar con las piezas esa imagen que ya tenemos. Entonces es un acto súper racional donde lo que hacemos es reorganizar la información, los materiales para darle vida a una imagen que ya tenemos predeterminada. En Design Thinking no tenemos esa imagen predeterminada, no tenemos las piezas adecuadas. En realidad lo que tenemos es un pedido y después tenemos mucha información que vamos generando con un pensamiento muy, muy divergente y muy amplio, que tenemos que de alguna forma empezar a pensar cómo hacemos para que a partir de esta información salga realmente el problema maldito en el cual queremos trabajar, este wicked problem que realmente está muy enquistado en la organización, es muy cultural, está muy naturalizado y para cambiarlo tenemos que realmente poder entender cuál es. Una vez que llegamos a esa instancia, que quizás es la más compleja,
Y es la más central porque sin empatía no hay design thinking. Si no hay una acción empática hacia el usuario, estamos en otro canal, estamos en otra metodología. Y esto es muy importante para los que están trabajando en design, para los que están trabajando en la metodología. Las herramientas y el toolkit de design es muy secundario a la posición que tenemos que tener frente al otro, ¿no? Cómo nos relacionamos empáticamente con el otro, cómo escuchamos empáticamente al otro, cómo preguntamos para que el otro pueda aparecer en la entrevista, para que el otro pueda tener realmente un rol protagónico, confortable y que realmente pueda sentirse coprotagonista de ese momento, ¿no? Una vez que terminamos con ese momento que es el más central y el más nuclear, ahí tenemos que trabajar ya en las etapas de ideación. La etapa de ideación tiene la complejidad de que muchas personas consideran que no son creativos, así que ahí nuestro rol tiene que ver con generar confianza creativa, ayudarlos a entender cómo se generan ideas disruptivas. Y Design Thinking tiene un montón de herramientas para acompañar la creatividad y para que cada una de las personas que están en el proceso diseñando descubra que todos somos creativos, simplemente tenemos que aprender a descubrir esa cuestión creativa de nosotros mismos. Cuando trabajamos en Design Thinking con perfiles muy duros, es muy interesante ese descubrimiento, ese insight de que en realidad esto que estamos pensando, esta innovación que estamos pensando, parte de nuestras ideas y no vienen importadas desde afuera. No viene un gurú, no viene un experto a decirnos lo que tenemos que hacer, sino que somos nosotros mismos los que estamos creando ideas nuevas. Y eso también es muy hermoso para transformar la cultura, ¿no? Descubrir que uno puede ser protagonista de la transformación y que uno puede ser realmente el que después influencie a la gente que no está siendo parte del proceso para que realmente entienda que esto fue co-creado internamente, que fue co-creado con la fuerza de las ideas de quienes realmente constituyen a la organización. Yo personalmente creo que no hay nada más legítimo para una organización que la transformación sea interna. Y creo que nosotros como facilitadores tenemos que lograr que la gente gane confianza creativa y que después la gente gane coraje para defender las ideas de transformación que van generando. Una vez que terminamos la etapa de ideación, que es una etapa bastante nuevamente divergente, donde vamos otra vez ampliando las ideas, vamos a ideas múltiples, diversas, alocadas, menos alocadas, todo lo que podemos generar es bienvenido en la fase de ideación. Lo que hacemos es pasar a la etapa de prototipado, que es cuando de alguna forma ponemos las ideas en acción. Al poner las ideas en movimiento, al poner las ideas a actuar, al tangibilizar una idea en una maqueta, en un mock-up, en un role-playing, en un proceso que escribimos, cuando empezamos a poner en acción esas ideas, también las ideas se empiezan a depurar, a refinar, a robustecer. Es una parte muy interesante de la metodología donde entendemos que a la hora de construir también estamos pensando. ¿Sí? Ponemos las manos en acción y también conectamos el cerebro con las manos y empezamos a hacer. Y por último, en la metodología aparece nuevamente el usuario, que es quien nos dio información al principio, quienes compartieron con nosotros la información clave de lo que les estaba pasando, para en la etapa de testeo escuchar lo que hemos diseñado, esta innovación, esta transformación que hemos co-creado y también ver cómo resuenan con ella. Lo que hacemos es decirle al usuario, mira, de acuerdo a todo lo que nos contaste, pensamos que el espacio de feedback tendría que ser así, de este modo, con estas características, con este proceso, con este ciclo, con estas herramientas, ¿no? Y en ese momento el usuario lo que va a hacer es decirnos qué le parece, cómo resuena con esa co-creación. Es el momento en que el usuario descubre si realmente el proceso respondió a lo que nos dijo, a lo que sintió, a lo que entendió, a lo que nos compartió, o si sigue siendo un proceso que reproduce la lógica del poder, donde hay un otro que nos dice lo que tenemos que hacer. Si realmente reproduce un sistema vertical donde el que tiene la definición es un director y simplemente dice este proceso se define de este modo, ¿no? Nosotros planteamos en la co-creación el poder de que quienes después tienen que vivir el proceso se sientan autores de ese proceso. Obviamente, después del testeo, después de que el usuario nos cuenta qué pasó, las personas que están a cargo de ese proceso, directores, gerentes, tienen que poder obviamente avalar y discutir los detalles del proceso. Y algo muy interesante también de la metodología tiene que ver con el concepto de iteración. La iteración significa que el proceso no es lineal. Entonces, si yo estoy trabajando en el proceso de ideación y tengo algunas dudas sobre lo que estamos trabajando, puedo volver atrás para remarcar el problema o puedo incluso ir más atrás para realmente generar nuevas entrevistas para tener nueva información. Esto nos puede pasar en todo momento del proceso. Estamos testeando, que es el momento final, donde estamos a punto de ponerle al paquete el monio, y el usuario dice, no es lo que yo pensaba, realmente no lo siento, no viene por ahí.
realmente este proceso no es lo que yo esperaba otra cosa. Bueno, en ese momento el proceso vuelve otra vez a empezar nuevamente a la etapa de empatía para volver a empezar a entender qué es lo que realmente el usuario o los usuarios están necesitando. Y esto, digo, en el mindset de las organizaciones tradicionales es muy complicado, porque ¿cómo le explicamos a una organización que el proceso no es lineal, que vamos resonando, que quizás tenemos que volver atrás y que la iteración es parte del proceso de transformación? Creo que también es un desafío muy importante que tenemos en la transformación cultural, que es entender que justamente la co-creación y la oportunidad de transformarnos tiene que ver con cuánto tiempo podemos dedicarle a estos procesos de reflexión, de conexión y de iteración para entender que las soluciones tienen que ver con esto, con experimentos que vamos generando, ¿no? Y ahí de la mano de la agilidad hay mucho de lo que podemos hablar y lo que podemos decir de los experimentos. Pero los experimentos son oportunidades que tenemos para equivocarnos de forma barata, rápida y para robustecer nuestras ideas también. Entonces, cuando testeamos, cuando prototipamos, construimos versiones económicas de esas cosas que queremos trabajar. Construimos procesos livianitos, construimos maquetas que representen ideas de forma muy sencilla, construimos procesos poco refinados para gestionar esta complejidad. Y si una vez que podamos aprobar, que podamos definir que realmente viene por ahí la solución, ahí sí ponernos a generar un proceso un poco más, poder generar ya soluciones más definitivas. Es muy importante en design que entendamos algunas cosas vinculadas a cómo se constituyen los equipos que van a diseñar. Nosotros como facilitadores de design somos simplemente copilotos, acompañamos ese momento, más que nada guiamos la metodología, compartimos estas herramientas, acompañamos a que la gente sienta confianza creativa, mediamos en conversaciones para que haya respeto, generamos ahí un poco de profundidad en los debates, acompañamos a que los equipos puedan tener de alguna forma feedback constante. Nosotros tenemos un rol muy importante en tantos facilitadores del proceso, pero en definitiva los que tienen ahí la posta, los que tienen ahí realmente la utilidad, los que tienen que realmente vibrar con el proceso, son las personas que son parte del proceso. Entonces, en algún punto nosotros tenemos que lograr contagiar en ellos el entusiasmo del espíritu de creer para ver. Cuando hablamos de creer para ver, hablamos de que la transformación no se ve hasta que sucede. Entonces, esto de poder tener la creencia, la convicción, la pasión por cambiar las cosas que nos molestan, también es algo muy importante que nosotros tenemos que poder transmitir. Creer para ver, de alguna forma, desafía el ver para creer, ¿no? Desafía esto de que tenemos que ver la cosa que suceda para realmente adherirnos. Y cuando trabajamos en transformación, sabemos que hay una gran cantidad de gente que realmente lo necesita. Gente que, si planteamos la curva de adopción de una transformación, tenemos en principio más o menos un 30% de la gente que adopta antes de ver, que son como los early influencers, los influencers tempranos, que ya se entusiasman con la idea y se copan con la idea. Tenemos un 40% más o menos, que son personas que a medida que van viendo algunos indicios, van empezando a creer y se van adhiriendo a los procesos, y tenemos ahí como una segunda capa que tenemos que abordar. Y después tenemos el resto, que también está buenísimo, y que también son personas que son valiosas, que llegan al final y que llegan cuando ya estamos testeando, ya estamos en el momento que estamos implementando y nuevamente se adhieren. Creo que ahí tenemos que nosotros pensar que la gente que viene al proceso de design tiene que poder, en principio, ser personas que quieran voluntariamente ser parte de este proceso. El equipo que constituimos no es un equipo que se hace a dedo, que se hace por rango jerárquico, sino que simplemente se abre una invitación a queremos trabajar, queremos transformar el proceso de feedback, quienes quieren sumarse a pensar con nosotros sobre cómo se podría hacer. Algunas cuestiones que me gustaría compartir con ustedes del mindset de design, y son varias de esas cuestiones, así que les pido ahí, los que quieran ir preguntando pueden, pero son cosas que me parece importante de compartir. La primera es, nuevamente, el primer mindset importante de design tiene que ver con la empatía. La empatía es la clave para esta metodología, sin empatía no hay design. Lo segundo es la colaboración y la aceptación profunda de la diversidad. La metodología funciona solamente si entendemos que es una metodología totalmente colaborativa y que se apalanca en la diversidad como una oportunidad de co-crear soluciones realmente de impacto que transformen. Cuando hablamos de innovación hablamos de asomarnos al límite, a la frontera, a lo que está establecido y poder correrlo un poco. Aceptar que hay nuevas perspectivas y nuevas formas de aprendizaje, y esto implica también entender que cuando hablamos de empatía también hablamos de empatía a la hora de pensar juntos. Utilizar el pensamiento convergente y divergente,
saber en qué momentos tenemos que abrir divergencia, tenemos que abrir las ideas y en qué momento tenemos que empezar a ponerle foco y cerrar. El Design Thinking tiene momentos altamente divergentes, pero también tiene que tener y tiene que convocar momentos muy, muy convergentes para que realmente podamos empezar a tener como muy fuertemente los indicios de cómo hacer para generar una solución innovadora y concreta. Cuando hablamos de Design Thinking, a mí me gusta hablar más de Design Doing, porque en realidad el Design Thinking tiene que ver con la acción, no tiene que ver solamente con un pensamiento, sino que justamente el dilema es cómo llevamos la transformación a la acción. Y ahí tenemos que pensar que el pensamiento convergente es un gran aliado para lograr esto. Si solamente hacemos divergencia, finalmente no llegamos a nada. Puede ser un gran ejercicio teórico, conceptual, pero en el fondo la solución no se puede implementar si no hay acción de por medio. Como les planteé antes, es una metodología totalmente experimental que trata de probar las ideas, trata de construir modelos y trata de la iteración como uno de los focos importantes de cómo se hace esta creación. Está orientado a la acción, busca la confianza creativa, y cuando hablamos de confianza creativa, de vuelta hablamos de que todos podemos crear. Hay un libro muy interesante de Tom Kelly que se llama justamente Confianza Creativa, con un montón de ejercicios y de premisas para que entendamos por qué los adultos consideramos que no somos creativos. Y ahí ya hay algo muy interesante para transitar en la transformación cultural, que es por qué nosotros los adultos, a diferencia de los niños, tenemos tantos peros a la hora de ver nuestra capacidad creativa. Un punto muy importante del mindset de Design Thinking es aceptar la incertidumbre y el riesgo. Y acá me quiero detener un poco. Cuando hablamos de transformación, lo que hablamos es que al salir de la zona de confort hay riesgo. Si hacemos las cosas como las hacemos siempre, si siempre las hacemos igual, ahí no hay ningún riesgo, porque simplemente es lo que está establecido. Ahora, transformar, hacer innovación, implica también aceptar que tenemos que manejar algún nivel de riesgo. Las cosas no pueden suceder perfectamente bien como esperamos y la incertidumbre es muy alta. Y ahí cuando trabajamos con nuestros clientes, con el grupo de diseñadores, es muy importante transmitirles por qué nosotros estamos dispuestos a asumir riesgos y que asumir riesgos es mucho más importante y mucho más interesante para la transformación que seguir sosteniendo la inercia y seguir sufriendo por las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Obviamente nosotros desde la facilitación tenemos que modelar los comportamientos, pero también la gente que es parte del proceso de diseño empieza a ser influencer natural de sus compañeros. Cuando empieza el proceso de Design Thinking y empezamos ya con la empatía, la gente que es parte del proceso empieza a compartirlo con sus compañeros. Los que no vienen al proceso de Design ya conocen que está pasando algo. Es imposible cerrar la frontera. Entonces, yo estoy trabajando en el rediseño de un proceso de feedback y estoy en un área de administración, trabajando con la gente de finanzas, trabajando con la gente de recursos humanos, trabajando con la gente de área comercial. Somos 30 personas pensando. De mi área no vino nadie, estoy solo. Pero cuando vuelvo a trabajar en el día a día, le cuento a mis compañeros qué estamos haciendo. Y creo que ya el proceso de design empieza a hacer un efecto de contagio desde el momento en que los que vienen a diseñar son compañeros de otras personas que no vienen, que quizás no tienen convicción en la transformación, pero sin embargo van recibiendo como miguitas de pan. Cuando a Hansel y Gretel iban por el bosque, les vamos dejando miguitas de pan para que no pierdan el rastro de que estamos en un proceso altamente contagioso. Ahí está, contagia, dice Marí, por supuesto. La gente que está en el proceso ya empieza a ser influencer natural, contando las locuras que hacemos, lo bien que la pasamos, pero también cómo estamos profundizando en la comprensión del problema. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el deseo y con la determinación propositiva. Tiene que haber un propósito, como en cualquier otro proceso de innovación, muy claro. ¿Por qué queremos transformar esto que queremos transformar? ¿Por qué o para qué lo queremos hacer? ¿Por qué la organización se plantea en este momento transformar el feedback de fin de año? ¿No? Y que el proceso de innovación tenga un propósito claro también nos va a ayudar muchísimo a la hora de aceptar la incertidumbre, aceptar el riesgo y principalmente orientarnos a la iteración. Cuando vemos que algo no está bien, no conformarnos es muy importante cuando hacemos innovación. Por más que estemos muy avanzados en el proceso, creo que ahí el deseo lo puede, como dice una colega mía llamada Fedra, el deseo lo puede y hay que tratar de que el propósito nos marque fuertemente el camino y que no tengamos miedo de iterar, justamente porque la idea es profundizar con este propósito. Y por último, animarnos al cuestionamiento crítico. Cuando hablamos de innovación y hablamos de transformación cultural, hablamos de decirle al status quo, a lo que está establecido, que está bien que hayamos funcionado bien hasta ahora de este modo, pero que ya esto no nos genera bienestar, ya no es cómodo y ya realmente estamos en condiciones de empezar a transformarlo, ¿no? Entonces, en vez de pasar todo el tiempo el proceso quejándonos,
decidimos como organización enfrentarnos a la posibilidad de transformarlo, sin hacer un bench de cómo lo hacen otras empresas, sin intentar copiar ideas que hay en algún libro, sino que pensando cómo nosotros como organización podemos hacerlo. Y ahí creo que es muy importante el tener la capacidad crítica, el criticar el proceso, pero también criticarlo desde la acción y no solamente desde la queja. Transformar toda esa queja en potencia creativa, en potencia de acción, y por eso creo que ahí el mindset lo que nos dice es: seamos críticos, cuestionemos, pero también cuestionemos desde un lugar de acción y no desde un lugar de reclamo. Porque ahí tenemos la oportunidad también de modelar el camino, ¿no? De ser modelos de acción. Todo esto que es parte del mindset es muy importante, así como también pensar estos procesos con mente de principiante, ¿no? Empezar a pensar, bueno, yo tuviera que armar de cero el feedback en mi organización. Pongo el ejemplo del feedback, como podría poner otros ejemplos, pero estamos hablando sobre un feedback como a modo de ejemplo, que es cómo vemos este proceso con mente de principiante. Si pudiéramos hacerlo de cero, si pudiéramos realmente empezar de vuelta, si realmente podríamos hacerlo para que aporte valor, para que sea valioso, para que aporte información, para que nos ayude a sembrar puentes interesantes entre jefes y colaboradores, ¿cómo lo haríamos? Si tuviéramos la oportunidad de arrancar de cero, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Y en ese sentido, la mente de principiante es uno de los factores más interesantes de la metodología, pero yo acá quiero hacer una aclaración que tiene que ver con que la transformación no viene a decir que todo lo que se hizo antes estaba mal, no viene a romper con todo. La transformación, según mi criterio, y más si es en cultura, lo que viene justamente es a revalorizar las raíces que hay detrás de esos procesos que estamos transformando. Revalorizar la historia, lo que hasta ahora pudimos hacer, lo que hasta ahora quizás costó mucho esfuerzo hacer, eso entra en valor. Nosotros no pensamos el design thinking como un proceso destructivo que viene a decirle al resto que todo lo que hizo antes estaba mal y que ahora lo nuevo es lo que viene a instituirse, sino que lo nuevo justamente lo que hace es poner en valor las prácticas que hemos vivido como organización. El pasado se resignifica en las nuevas prácticas. Transformar significa resignificar también parte de esas raíces, encontrar qué es lo que realmente queremos rescatar, queremos revalorizar, queremos actualizar. Cuando uno hace transformación muchas veces me ha pasado en procesos de design que pensamos en cosas que pasaron hace 30 años, hace 20 años en la empresa y nos preguntamos por qué lo dejamos de hacer. Y quizás muchas de las prácticas que traemos hoy a lo nuevo son prácticas que volvemos a reconectar del pasado muy lejano de la organización, que nuevamente volvemos a traer y volvemos a repensarlo como una oportunidad, ¿no? Y creo que también eso es muy lindo cuando uno habla de la transformación, que es revalorizar la historia, revalorizar de dónde venimos, pero también para pensar hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir hacia esos lugares, ¿no? Pensar propositivamente implica un reconocimiento a todo esto. Y creo que eso es muy importante a la hora de pensar que la transformación no venga a llevarse puesto lo que se hizo hasta ahora, sino que venga justamente a reactualizarlo y a reivindicar muchas de las cosas que sí estaban buenas y tomarlas como base de trabajo. Creo que eso también es un punto súper interesante de debatir, de pensar y co-crear cuando pensamos en la transformación, para que quienes son parte del proceso no sientan violencia en la innovación. Muchas veces la transformación violenta es cuando justamente no se tiene en cuenta que detrás de esos procesos hubo mucha cabeza, mucho corazón, mucho esfuerzo y sin embargo no se revaloriza todo eso. Creo que nosotros tenemos como diseñadores y desde Design Thinking empatizar también con eso. No solamente con el problema que nos genera con los usuarios, sino también con el esfuerzo, con la historia, con el propósito que hubo en su momento y cómo hacemos para que recobre energía, para que recobre vida, todo aquello que hoy nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y por último, otro punto interesante de esta metodología está vinculada con nuestro rol como facilitadores. Cuando nosotros somos facilitadores en design no somos capacitadores, por lo tanto tenemos que soltar un poco el control del espacio, simplemente tenemos que tener muy clara la metodología, por eso en el lab vamos a trabajar en un proceso donde la gente va a aprender a instalar la metodología de punta a punta. Vamos a hacer un ejercicio que va a durar durante los 5 encuentros, cómo instalar la metodología desde que empezamos hasta que terminamos, haciéndolo en un caso práctico, porque gran parte de la dificultad con el design tiene que ver con pasar de los conceptos a facilitarlo, ¿no? Yo hace poquito hice uno de los cursos de una de las empresas más importantes de Design Thinking, que ya lo había hecho cuando empecé a formarme, y bueno, al ser totalmente conceptual yo me preguntaba cuánto de esto es posible transferir en un proceso realmente completo y comprometido, ¿no? Nosotros lo que vamos a intentar acá hacer en este taller tiene que ver justamente con cambiar nuestro mindset,
como facilitadores. Cuando uno es facilitador de un proceso de transformación, además de que tiene que ser profundamente respetuoso de la cultura en la que está trabajando, tiene que soltar el control del contenido. Nosotros no somos quienes moderamos el contenido, sino que somos quienes velamos por el proceso. Trabajamos para generar una conversación, una interacción respetuosa, pero no influenciamos ni en el contenido ni en el resultado de lo que toma el equipo como decisión. Nosotros simplemente somos, en ese sentido, garantes de la metodología y acompañamos justamente el respeto por los acuerdos que se hagan en el espacio colectivo. Nuestro rol tiene que ver con que las conversaciones que sucedan tengan sentido para ellos, para el proceso y que además tengan foco. Porque una de las grandes dificultades que tienen estas metodologías con pensamientos muy divergentes es que muchas veces nos cuesta muchísimo conseguir ese foco. Obviamente también nuestro rol, hablando un poco de la mano de la iteración y de la incertidumbre, es ayudar a que los equipos puedan de alguna forma surfear los conflictos que van surgiendo. Estos mandatos, estos paradigmas culturales, todo el tiempo están trazando puentes en el proceso y es muy importante que nosotros podamos ayudarlos a navegar esta complejidad, ayudándolos justamente a que ellos mismos puedan encontrar qué oportunidades descubren en estos insights que van teniendo a medida que van implementando la metodología. Otra cosa que podemos hacer, obviamente, es garantizar la inclusión, ayudar a que todas las voces tengan un espacio en el proceso de transformación, ordenar estas conversaciones para de alguna forma generar algunos claros cuando se requiera clarificar algunas cuestiones, pero de vuelta, así nosotros ser quienes comandemos el contenido. También es muy importante en nuestro rol estar atentos a lo que son los cambios emocionales del equipo. El equipo va a estar hablando de algo que es difícil, hablamos de los wicked problems, de problemas malditos, problemas que están muy vinculados con el poder conservador en las organizaciones, por lo tanto muchas veces nos sentimos muy agobiados con esto que sucede, sentimos que realmente no vamos a poder, que realmente nada va a cambiar y todo esto se vuelve difícilmente, ¿no? Entonces, en algún punto, nosotros tenemos que ayudar al equipo a que sostenga esta creencia de que se puede creer para ver y ayudarlos a que encuentren el factor emocional para seguir teniendo las ganas y la pasión y la energía para ser parte de este proceso. Acá hay una pregunta que me hace Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? La pregunta es si se puede ser facilitador y participante. La respuesta es que no. Nosotros como facilitadores no somos participantes del proceso de diseño, sino que somos justamente los facilitadores. La gente que hace diseño son miembros de la organización que se presentan voluntariamente para compartir y transformar aquel proceso que estemos tratando de innovar. Entonces nosotros no podemos en ese momento cumplir ese doble rol, sino que lo que nosotros hacemos justamente es cumplir un rol de facilitadores. Y creo que eso es muy importante porque nos va a ayudar también a tener la capacidad de objetivar la metodología, la parte técnica y también ordenar las conversaciones desde un lugar muy respetuoso, pero también desde un lugar que genere de alguna forma claridad, ¿sí? Y que de alguna forma ayude a preservar la identidad del espacio como un espacio colaborativo, inclusivo y pleno de co-creación. Si estamos adentro, esto es muy difícil de generar, por eso es importante que siempre los procesos tengan un facilitador, aunque ese facilitador puede ser un miembro también de la organización que esté capacitado con la metodología. No tiene por qué ser un capacitador externo el que venga, un facilitador externo. De hecho, hay muchas empresas que me contratan para formar formadores en Design Thinking. Entonces tenemos en la organización, en todas las áreas, personas que saben facilitar, que tienen el mindset adecuado para hacerlo y se puede generar de forma interna totalmente el proceso. No se requiere un consultor. Tampoco se requiere un consultor para que genere las grandes ideas de la organización, sino por el contrario, entendemos que las pequeñas y grandes ideas están en casa y hay que potenciarlas, hay que encontrarlas y hay que generar a la gente la pasión por entender que justamente innovar tiene que ver con eso. Innovar no tiene que ver con necesariamente llegar a un lugar donde nadie antes llegó, a un lugar extraordinario, sino justamente romper las fronteras que tenemos nosotros mismos, que tienen los equipos y que en definitiva tiene la organización. Si rompemos la frontera de lo que está establecido, si rompemos la frontera de lo que está naturalizado, si corremos ese límite, ya estamos haciendo innovación. Y si además esa innovación aporta valor y el costo de innovar es tan bajo y tan alto el valor de la innovación, entonces vale mucho más la pena, ¿no? Y además, vuelvo al principio, Design Thinking tiene que ver con innovar centrado en las personas, por lo tanto sería casi contradictorio que el equipo de diseño no esté configurado por gente interna de la organización. Creo que esto es muy importante y quiero dejarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden preguntar por el chat, obviamente. Pero quiero dejarles con una frase que escribí para el libro. El libro va a salir dentro de poquito, así que los que lo quieran pronto les voy a compartir a dónde lo pueden conseguir.
Pero bueno, dentro del marco del lab, lo que decidimos hacer, además de tener un proceso completo donde la gente que venga al lab de Design Thinking pueda aprender a utilizar toda la metodología de forma experimental, es que vamos a incluir unas mentorías grupales para que los grupos tengan oportunidad de ser mentoreados respecto de cómo van diseñando la solución para este cliente. Así que eso va a ser muy, muy interesante también. Y bueno, agradecerles a todos los que ya son parte de este lab, ya somos casi 25 personas, así que estamos casi a punto de tener el equipo completo. Los que quieran sumarse todavía hay un huequito, así que pueden escribirnos al mail de info@experienciadeaprendizaje.com.ar. Perdón, es hola, me dicen acá, hola@experienciadeaprendizaje.com.ar. Me gustaría dejarlos con una frase que escribí en el libro, que me parece que resume un poco esto, que estamos conversando, que es a modo introductorio. Dice, la voy a leer porque no me la sé de memoria. El Design Thinking es pura acción, una acción plena de sentido, y a esta acción se le suma una dirección, la transformación ágil, inclusiva y valiente. Realmente quienes trabajan en Design Thinking tienen que ser valientes. Es una metodología que nos apunta a poder ser coprotagonistas de la transformación organizacional en los problemas que están hoy realmente muy, muy enquistados en la organización. Así que mientras que seamos ágiles en nuestra forma de entender y adhiramos a la iteración, a la experimentación, si es inclusivo, es diverso, es integrador y si además es valiente, tenemos un montón de elementos para poder hacer ese proceso. Así que los invito a que se animen, los que no conocen nada de la metodología. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, pero en principio, los que sí están interesados, vean que acá hay una oportunidad hermosa. Hoy las organizaciones están empezando nuevamente a querer hablar sobre transformación cultural. Ya pasó el shock de COVID inicial, ya pasamos a hablar de protocolos, a pasar de, bueno, ahora queremos empezar a transformar. Y bueno, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, así que los que quieran realmente pueden ser parte de estos procesos. Fórmense, aprendan mucho y realmente sensibilícense con la oportunidad del diseño centrado en las personas, que realmente hoy es muy necesario. Ahí Damián pone otra vez el mail, hola@experienciadeaprendizaje.com.ar para los que quieran venir, y los que no, nos vamos viendo por acá, vamos a hacer vivos, webinars, va a estar el libro, así que seguimos aprendiendo y seguimos en conexión. Así que bueno, a todos y todas, muchas gracias por haber pasado por este vivo y nos vemos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat o la pueden hacer también por el post cuando publiquemos este video. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias y larga vida a la transformación. Gracias.